Pues muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos por esta vía virtual para la segunda conferencia de este ciclo de la maestría en Historia Cultural. Y para darnos la bienvenida, qué mejor que el coordinador de la maestría, el doctor Cristian Luna, a quien dejo brevemente la palabra. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gustazo estar con ustedes una vez más en esta experiencia que precisamente en el contexto que estamos viviendo a nivel internacional, pues nos proporciona pues las redes y los escenarios virtuales. Es para nosotros un gustazo que nos pues se atrevan esta tarde a escucharnos, una vez más reconociendo y agradeciendo pues las labores y la gestión que ha hecho el doctor Carvajal para convocar a especialistas que nos ayuden a ir reflexionando pues estas temáticas en torno a la historia cultural. Damos una gran bienvenida a la maestra Gabriela Sánchez, que ya está por ahí también, pues también escuchando. Si no mal recuerdo, parece que también ya hemos tenido el gusto de escucharla y verla con su trabajo de investigación también por acá en Lagos de Moreno. Y bueno, pues al igual que el doctor David, pues el día de hoy nos van a compartir esta conferencia titulada Dichos y Hechos sobre el Relicario de San Hermión, que no deja de ser pues una figura importante dentro del sistema de creencias de la región, de aquí de la zona pues de los Altos de Jalisco. En realidad, pues las ocasiones en que he tenido el gusto de visitar esta imagen, esta figura de San Hermión, pues ha sido muy interesante en lo personal, y me ha agradado un montón escuchar, digamos, esta postura y estos comentarios que hacen los guías, ¿no? Sobre los 1001 milagros que ha pues expresado el mismo San Hermión, y yo supongo que algunos de estos puntos serán abordados en varios sentidos, ¿no? Entonces, yo más que hacer un listado de varios aspectos curriculares de aquí de los colegas, estoy convencido que con todo lo que nos van a presentar vamos a entender en gran medida pues toda la calidad y el trabajo que tienen. La maestra Gabriela Sánchez es investigadora del INA y también del Colmich, del Colegio de Michoacán. Y el doctor David, pues es de casa, es nuestro amigo, nuestro colega que colabora aquí en Q Lagos, en la Universidad de Guadalajara. Y por cierto, pues también tenemos el gusto de que nos comparta sus saberes dentro de la maestría en Historia Cultural. Reiteramos la bienvenida a todas las amigas y amigos que están conectados, la amiga y nuestra también colega Eva, que por ahí está, desde Tlaxcala, también Rocío del Razo también vuelve a asomarse para escuchar aquí nuestras actividades, y estoy convencido que hay más amigos y amigas. Creo que estamos registrados como 15, si no mal veo ahí el asunto, y entonces seguimos siendo multitud en este contexto. Y agradecemos mucho entonces que nos estemos dando estos tiempos para compartir. Muchas gracias, les cedo el micrófono, y que continúe pues el doctor Carvajal en estos cuidados técnicos para que lleguemos a buen puerto y nuestra experiencia sea cada vez mejor. Muchas gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Muchas gracias, Cristian. Pues yo de manera muy breve he de
La maestra Gabriela Sánchez Reyes ya casi ni necesita presentación entre nosotros, toda vez que ha estado en efecto ya varias veces en Lagos de Moreno, y me parece que ella quisiera hasta estar más veces, y esperemos que así ocurra en un futuro no muy lejano. Es en efecto investigadora de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y es doctorante en el Colegio de Michoacán. Su trabajo versa sobre el estudio de los cuerpos relicarios, los relicarios antropomorfos de diversas partes del país. Y también ha tenido varias publicaciones. He de destacar el libro que ha publicado hace poco sobre la Casa de las Ajaracas, entre otros. Y ya sin mayor preámbulo, pues le cedo ya la palabra. Esto va a ser un conversatorio, pero la guía de esa conversación va a ser lo que nos trae para exponernos la propia maestra Gabriela Sánchez. Por eso le cedo ahora el uso del micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo agradezco la invitación, la planificación efectivamente de unas conferencias en esta situación, digamos, en la que nos encontramos. Sin duda requiere mucho esfuerzo por parte del organizador y por parte de los invitados que acepten que nos adaptemos a estas nuevas tecnologías y seguir con el trabajo académico, ¿no? A pesar de cualquier situación, ¿no? Entonces creo que es bastante loable el esfuerzo que todos estamos haciendo de aprendizaje en 2 segundos para seguir con el trabajo de difusión del trabajo académico, ¿no? Entonces, bueno, sí, y sin duda sí, yo también quiero regresar a Lagos. Tenía mi objetivo de ir por lo menos una vez al año, ya van 2 que no voy, entonces, bueno, espero que el próximo se me haga. Pero bueno, entonces, bueno, y agradezco también a los que se conectaron, ¿no? Por su tiempo. Bueno, efectivamente el objetivo de la sesión es un poco platicar algunos aspectos de un bien cultural que es muy importante en Lagos, pero justo verlo como un objeto cultural, bueno, sin duda es un objeto religioso, pero vamos a ver, y un objeto artístico también, ¿no? Entonces vamos a ver en torno a nivel, digamos, valores que tiene el relicario de San Hermión, vamos a tratar de conjuntar, digamos, lo que se dice del relicario y lo que los resultados a partir del trabajo de investigación que se ha realizado desde hace como más de un año, ¿no? Casi 2 años, un poco más. Entonces, por eso el título de la presentación es Los dichos y hechos sobre el relicario de San Hermión, ¿no? Convivimos, efectivamente, es tan importante y era un objeto que no se había estudiado anteriormente, entonces había mucha información que, claro, ante la ausencia de información, pues se crean ciertas historias, digamos, ¿no? Pero bueno, la idea es hacer un balance ahorita de qué es lo que se dice y mostrar el trabajo científico que ha venido realizando el INAH, y mostrarles algunas fotografías que son inéditas justo de la inspección y el diagnóstico que se realizó. Y bueno, empezamos, voy a compartir el PowerPoint, entonces ténganme paciencia. A ver, es acá, compartir pantalla. Compartir y... ¿Ahí sí se ve? Sí. Ahí está, ok. Muy bien. Entonces voy a minimizar esto para que no obstruya la imagen. Ok, bueno, entonces, bueno, esta es la portada, pues es esto nada más de recordar lo que se dice y qué nos dice la ciencia un poco, ¿no? Entonces vamos con el primer dicho, ¿no? Es como un poco, vamos a hacer una plática más coloquial un poco. ¿Cuál es el dicho? Bueno, evidentemente estamos frente a un objeto y me voy a regresar que tenemos ahí al relicario, ¿no? Efectivamente se trata de una escultura que representa el cuerpo de un ser humano, pues, de un varón, y que justo a la distancia, pensemos que esto está expuesto en una urna con una vidriera a una altura determinada, ¿no? No se ve tan de cerca, digamos, y entonces da efectivamente el aspecto de que es un cuerpo incorrupto. Y bueno, se dice en general y se repite mucho que es un cuerpo incorrupto justo por la
verosimilitud que tiene esta figura con el cuerpo humano. El hecho es que se trata, y vamos aquí a desglosarlo por partes, es un relicario, primero que nada, lo primero que hay que tener que es un relicario como objeto, ¿no? Es un relicario antropomorfo, es decir, tiene la forma de un ser humano, pero además es una escultura en lo general, es una escultura que representa un mártir de catacumba. Todo eso vendría siendo como una definición muy general de este objeto. Y bueno, ¿qué se entiende por ser incorrupto? Aquí está la imagen y justo es esto, ¿no? Hacia simple vista, lo que da la impresión es que efectivamente se trata de una escultura que representa un ser humano, cuyas extremidades que vienen siendo la parte de la piel, o sea, lo que nos tenemos que fijar ahorita es la textura de la piel, que efectivamente tiene un colorido, color carne, por decirlo, y da la impresión de que es un cuerpo real. Y ahorita vamos a ver como detalles de la pieza para ver qué es lo que descubrimos a partir del diagnóstico que se realizó. Entonces, esta es nuestra imagen que representa a un ser humano, un varón, un joven varón, que está recostado sobre una colchoneta con un par de almohadones, tiene la palma del martillo en la mano y está con los ojos cerrados, ¿no? Eso es en general, y está vestido como a la romana, ¿no? Como un soldado. Eso es lo que debemos de tener presente, y eso justamente nos da la impresión de que es un cuerpo humano, ¿no? Si me permites, sí, dime. simplemente para decir, y sin embargo, en todos los documentos, para ir, digamos, introduciendo ya la parte que podemos agregar como historiadores, pues bueno, es que en los propios documentos, el acta de donación en particular, que es así como la fuente fundamental de lo que sabemos sobre el relicario, pues curiosamente, bueno, tal vez, mejor dicho, lógicamente, el término incorrupto no aparece. Tampoco aparece, por ejemplo, en las solicitudes de reconocimiento de milagros que se hizo un año después de su llegada. Esto es para decir de antemano, tiene toda la apariencia de un cuerpo humano, pero no hay ninguna fuente documental que diga es un cuerpo incorrupto. Así es. ¿Y de qué manera vamos a...? Bueno, les quiero mostrar... bueno, en particular esta fotografía sí es un privilegio que nos hayan permitido, y además eso debo de reconocerlo, de las autoridades eclesiásticas que nos dieron, el padre que nos dio permiso de hacer el registro fotográfico y de completo, digamos, del relicario, porque claro, esta imagen que ustedes están viendo no se había descubierto y se ha hecho registro fotográfico de la parte posterior de la escultura. Entonces, ¿en qué me baso para decir que no es que es claro, digamos, ¿no? Que no es un cuerpo humano momificado ni incorrupto? Pues en realidad esta parte posterior, digamos, había una duda, pues en realidad, ¿qué es lo que vemos? Aquí está el cráneo, que está forrada, digamos, la parte del rostro con tela, y aquí si nosotros quitáramos, o sea, si yo tapara esto, digamos, la cabeza, pues en realidad viene siendo como, valga la expresión, un poco como un muñeco, son como estas muñecas de trapo con extremidades de cera que se utilizaban en la época. Es tal cual, es una estructura de algodón que está rellena. Aquí inclusive la restauradora comentaba que quizá por economía de la tela, obviamente para que fuera menos caro la producción, se ahorraron en tela y pues ya no lo vistieron, por decirlo, por la parte posterior, justo para ahorrar dinero de alguna forma, pero eso nos permite ver la estructura, ¿no? Cómo se realizó este relicario. Entonces vemos aquí la estructura de tela rellena. Aquí, bueno, de esto luego lo vemos cómo están estructuradas las piernas, que es papel. Y pues bueno, creo que con esta fotografía queda evidente que no se trata de un cuerpo humano momificado, porque en realidad por eso les decía, es una escultura elaborada con materiales mixtos, que incluye desde la osamenta, desde diferentes tipos de telas, algodón, y está recargada como en estos como pilotes, digamos, de alguna forma para que contener la posición y que no se fuera a caer, ¿no? A vencer la escultura. Entonces me regreso para que la vean, que esta es la vista que todos tenemos de San Hermión, digamos, la fotografía oficial a lo que tenemos acceso como fieles, digamos, y esta es la fotografía que sí es realmente importante, que nos permite ver a simple vista que no se trata de un cuerpo humano, ¿no? Es una escultura
que representa un mártir de catacumba, ¿no? ¿Cuál es la función de esta escultura? Ser un relicario. Y por un relicario, ¿qué se entiende? Pues un receptáculo que está diseñado para contener en su interior una reliquia de un santo, que puede ser, como es este caso, una osamenta, puede ser, como en el caso de Santa Teresa, la sandalia de Santa Teresa, el tambor, el corazón, el brazo, ropa o un pedacito de cinta, lo que sea, digamos, cualquier material que haya estado en contacto con el santo en cuestión. Entonces creo que con esta fotografía casi podría terminar la plática y queda contundentemente demostrado que no se trata de un cuerpo incorrupto. Sin embargo, vamos a ver por qué la gente tiende a asociarlo con este concepto, ¿no? Entonces, la incorruptibilidad, ¿cómo se define? Pues un cuerpo de determinados personajes, particularmente santos y beatos, que no muestran ningún rasgo de descomposición. O sea, justo eso es puede ser uno de los rasgos de santidad que pueden valorarse. No es requisito, eso es muy importante entenderlo, no es requisito para la canonización o iniciar un proceso de canonización. ¿Y cuál es el asunto, digamos? Es que finalmente un santo, en caso de que se diera, pues rompe las leyes de la mortalidad, digamos, ¿no? De cualquier ser humano. ¿Qué distingue a un santo? Pues que no es como todos los humanos, como nosotros, como cualquiera, ¿no? Entonces puede darse el caso de que rompa esto y entonces se conserva su cuerpo. Es decir, no tuvo ningún proceso de embalsamamiento, nada, ¿no? Y puede ser tomado como un signo de santidad. Si nosotros nos fijamos en las fotografías, y por eso como que busqué los casos, digamos, un poco más dramáticos para entender por qué la gente lo asocia, ¿no? Si nosotros vemos, ay, se me olvidó quién es esta santa, ¿quién era? Santa Catalina, bueno, perdón, pero bueno, vemos la textura, perdón, del rostro. Efectivamente se ve la piel como más dura, deshidratada sería la palabra, y queda como pergaminos. Si ustedes han tenido contacto con estos libros antiguos, pues justo el pergamino que es pues, cuero tratado, ¿no? Entonces tiene esta textura de piel, pero se ve más dura, es más gruesa porque la piel es más gruesa, ¿no? Que la textura que tiene San Hermión. Pero es entendible que lo asocien con este tipo de imágenes. O este otro santo también que tiene aquí, vean aquí lo que es interesante, cómo se va desquebrajando, digamos, justamente porque tampoco es de que sea, depende de las condiciones del enterramiento, pues en algunos casos se va quebrando, ¿no? Lo que es la piel del santo, como vemos en esta parte. O sea, finalmente es un objeto también quebradizo, digamos, la piel, ¿no? Entonces, eso es como, ¿por qué no es un cuerpo incorrupto San Hermión? Pues ya vimos que no lo es. Otro término que es de pronto muy parecido, pues es el de la momia, ¿no? Bueno, porque Antes de pasar a ese, si me permites todavía agregar un detallito, Gabriela, y perdón que te interrumpa. Solamente sobre la incorruptibilidad, cabría decir, bueno, es que hay toda una concepción de la muerte cristiana tradicional, medieval. Hay una larga tradición que asociaba la santidad cristiana efectivamente con la idea del cuerpo glorioso, ese cuerpo que los fieles, que pasando el juicio final, pasado todo todo lo que se cuenta en el Apocalipsis, en algún momento los muertos resucitarán, serán juzgados y aquellos los justos podrán permanecer en el paraíso en cuerpo y alma. Ese cuerpo sería un cuerpo renovado, un cuerpo efectivamente ya de características tales que ya no acabaría nunca. Pues bien, los cuerpos incorruptos de los santos son de alguna forma un poco la anticipación de esa situación. En ese sentido, es que por definición era un rasgo que se atribuía, pues si era propio de aquellos justos que van a estar por definición en el paraíso para toda la eternidad, pues bueno, era entonces un símbolo de que este personaje, que gozaba ya de esa incorruptibilidad en su cadáver, pues ya de alguna manera estaba preparado para esa situación. Así es. Entonces, bueno, por eso se asocia, digamos, es el término, el concepto asociado, digamos, al culto católico que tiene que ver con el otro, digamos, civil, por decirlo de alguna forma, que es el de momia, ¿no? Pero en términos generales son un poco sinónimos de alguna forma, ¿no? Entonces, el dicho es que es una momia. Bueno, vamos a seguir explicando qué es este cuerpo de San Hermión,
pues bueno, otra vez es un relicario, y lo repito para que nos vayamos, es muchas cosas San Hermión, digamos, ¿no? O sea, es un relicario bastante complejo. Entonces, seguimos, es un relicario antropomorfo, que representa un mártir de catacumba, y está manufacturado con una técnica mixta. Como ven, cada vez le voy agregando como más palabras, porque justamente es un relicario mucho más complejo que una custodia que es de plata, ¿no? Y lo que ha sido muy importante en este caso es, otra vez, entender entonces, si no es momia, si no es cuerpo, si no es un cuerpo humano, si no es piel, entonces, ¿qué es San Hermión en términos de manufactura? Y gracias a el trabajo que se realizó con el equipo de Lina, y en particular con el apoyo de la restauradora de la ENCRIM, Laura Milán, se determinó que está hecho de un tipo de tela, particularmente de seda, que se utilizó para las extremidades, concretamente que es el rostro, las manos y los pies, y está revestido de textiles. Entonces, como ven, es más complejo todavía entender este cuerpo de San Hermión. Entonces, les pongo aquí como una imagen de una momia. Este es digamos, el proceso de descomposición un poco, de conservación y de fragilidad que tiene también la momia, ¿no? O sea, sí está la piel deshidratada, está todo deshidratado, pero vean otra vez la textura que tiene, se ve más rígida, es más dura, se ve más gruesa porque es piel, ¿no? Y sobre todo en un proceso, igual si lo vemos en el santo, pues se ve como más pegada, digamos, al cráneo, por decirlo, está deshidratada la piel y se adhiere pues al cráneo, ¿no? La expresión pues sí, del cuerpo incorrupto o momificado es muy distinto al rostro, si lo vemos, de San Hermión. No tiene nada que ver, no está, es un rostro como de alguien que está durmiendo en general, es un rostro que representa a alguien vivo todavía o recién fallecido, ¿no? Es algo que se puede todavía como determinar, pero no tiene nada que ver con esto, inclusive no se le ven los dientes, ¿no? O sea, se ve un rostro como lozano, a pesar, o sea, está dormido o recién fallecido, ¿no? Nada que ver con estas estas expresiones y la textura que tienen uno y la expresión. O sea, aquí ya se le ven los huesos, la dentadura, pues, justo porque ya se retiró la piel, ¿no? Y lo mismo sucede con esta momia. Entonces, vean, obviamente aquí ya se le cayó el pelo, ¿no? Entonces hay un proceso también de descomposición. Las telas se adhieren también y se empiezan a desquebrajar. Entonces, creo que es bastante claro, y aquí está un poco más dramática, pero para que vean efectivamente que no tiene nada que ver el rostro, pues sí, sereno de San Hermión con este proceso de descomposición que tiene, o de conservación y descomposición de una momia, ¿no? Entonces, ¿cómo se define una momificación? Pues es un cadáver, entonces es un cuerpo muerto, ¿no? En el caso de San Hermión, no es un cuerpo muerto, no es un cadáver, es una escultura que tiene función de relicario. Entonces, desde ahí empezamos con las diferencias, ¿no? No se trata de un cuerpo humano, ¿no? En caso de la momificación, si es un cadáver, que tiene un procedimiento, digamos, ya químico, en el cual pues se logra conservar, ¿no? Bueno, y tengo que agradecer la fotografía que me la compartieron de las autoridades del Museo del Carmen, en una de estas momias tan famosas del Museo del Carmen en San Ángel. Entonces creo que sí queda, digamos, de manera muy contundente con estas fotografías que son como algo dramáticas, que no tienen nada que ver con el rostro hermoso de San Hermión, ¿no? Entonces, vamos a la parte científica de uno de los aspectos que logramos determinar. Justo en el mes de agosto de 2018, bueno, pues se integró un equipo de trabajo en el INA, y aquí, bueno, el trabajo muy fuerte que realizó la restauradora Laura Milán, pues no solamente fue de un poco de limpieza, sino que se aprovechó la oportunidad, con previa autorización del párroco, de tomar muestras. Ahora, cuando yo digo esto, tampoco crean que agarramos como 10 metros de hilo, no. O sea, estos hilitos que ustedes ven aquí, sueltos aquí, pues se le agarraron como milímetros. Tampoco crean que son muestras agresivas, son unas cosas muy, se hace con mucha precaución. O estas costuras que van por aquí, o sea, estos hilitos que ven como sueltos, que justo habla del trabajo como entre la conservación que tiene el objeto, o de manufactura que dejaron volando, digamos, por ahí, o de las estrellitas que se caían del propio, la antigüedad, se tomaron muestras. Y aquí están, para que vean, esas son fotografías que no han sido publicadas,
Entonces, sí es material inédito que les estoy mostrando. Entonces, aquí tenemos justamente a la restauradora tomando nota, como ven aquí, de cada una en estas capsulitas, en estas cajitas, y va depositando los materiales y sobre todo se tomaron muestra de esta parte de aquí del algodón, de este hilito, como de este hilito de aquí, hilos de acá del manto este azul, y de la otra tela con esta tela con flores y mariposas. Y de la almohadón también se tomaron muestras de aquí. Pero les digo, eran de los que quedaban así como volando, ¿no? Y estas fotografías sí son también material inédito que espero con esto quede como si se confirme que ustedes, si ven ya de cerca se ve la mano de San Hermión, pues no tienen nada que ver con los ejemplos que les mostré en caso de una momificación, ¿no? Aquí ya es posible ver, o sea, de lejos se nota que está como esto quebradizo, el material quebradizo, pero claro, estamos muy, muy lejos, ¿no? Como para determinar, bueno, yo sí ya había visto que era de tela, pero necesitaba yo las pruebas de laboratorio para decir qué tipo de tela era. Entonces, bueno, aquí si ustedes ven es como si fuera un tipo de gasa, o sea, una tela con una urdimbre muy abierta, y aquí adentro se ven los huesos. Eso que ustedes ven aquí son los huesos. Entonces, bueno, creo que ya después de esta fotografía no hay duda de que el material empleado para realizar las extremidades del cuerpo de San Hermión, de la escultura del cuerpo de San Hermión, es tela, y en particular, gracias al laboratorio, se sabe que es seda en específico. Ahora, otro detalle que es importante es que se realizó una técnica bastante, pues mixta, digamos, en la manufactura para dar diferentes acabados. Es decir, suponemos que se utilizó un molde, pero para darle como más firmeza a los dedos, se reforzó de manera interna con papel y por eso se ve así. Esto evidentemente de lejos a la gente sin duda le da la impresión de que se trata de un cuerpo momificado, que se trata de piel, pues, ¿no? Pero no, vean aquí cómo se ve clarísimo que solamente, y ahorita lo vamos a ver en los pies, se utilizó de manera que quedaran pues como cilindros. Pensemos que los dedos que son, pues son como unos tubos, digamos, unos cilindros que deben de tener firmeza para que dé la impresión de que se trata de una mano y no queden pues los dedos guangos, por decirlo de manera muy coloquial, ¿no? A partir de la toma que se realizó del material, pues entonces aquí este es el pedacito, digamos, ya de la seda en el microscopio. Y esto es, ya con detalle, pues la muestra, digamos, un acercamiento de la seda. Entonces, eso que ustedes están viendo aquí es esto, ¿no? Es como la urdimbre de la seda. En el estudio de laboratorio, una bióloga determinó qué tipo, inclusive se sabe ya qué tipo de seda es una seda europea. Entonces, bueno, creo que queda clarísimo ya de que no se trata de un cuerpo incorrupto, no es porque yo lo diga, porque yo lo supongo, yo quiera que sea eso. Ahí está la fotografía, que es claro que se trata de seda, y se tomó la muestra, y se sabe qué tipo de seda en particular es, ¿no? Ok. Y aquí está otro detalle de los pies. De lejos, lo que sí hay que tener en cuenta es que el trabajo está tan bien realizado que justamente nos da esa sensación de que se trata de un cuerpo humano, ¿no? Y eso es un valor agregado, digamos, que debemos de admirar, pues, del creador de este tipo de relicario, porque verdaderamente nos engañó, ¿no? De alguna forma sí nos está engañando, haciéndonos creer que se trata del cuerpo verdadero de San Hermión, ¿no? Entonces, es un aquí trampantojo, si me permites el comentario. Sí, efectivamente puede ser también como un trampa, es un engaño a la vista, ¿no? Entonces, nuevamente vemos esta técnica mixta, pero ¿qué es lo que permite ver la utilización más bien? ¿Qué permite la utilización de la tela aquí? Que transparente de alguna forma, si ustedes ven aquí se ve un poco más oscuro, pues ahí están los huesos. Para eso, y una de las funciones del relicario es justamente, por una parte, resguardar, proteger de que no se roben, no sean alterados, no sean profanadas las reliquias, y por otra es exponerlo, y de alguna forma aquí lo está logrando a través de este recurso de la tela, que es un poco, la urdimbre permite que sea transparente un poco, es que les digo, piensen como si fuera una gasa de alguna forma, entonces permite que se visualice lo que está en el interior, pero impide que nadie lo toque, porque de tocarlo pues lo tienes que destruir y sigue intocable el relicario, ¿no? Y aquí nuevamente vemos en los dedos, que fue lo que hizo, aquí se ve, ¿no? Se ve el corte del material justo para darle consistencia a la firmeza de la planta del pie,
y que quedaran bien dibujados los dedos. Es más, si se fijan aquí es muy interesante cómo le dibujó, o sea, las uñas tampoco son uñas naturales como estos cristos, no, o sea, no hay nada de eso, están realmente dibujados, digamos, el cuadrito de la uñita, por decirlo. Aquí vean, está como delineado en negro los dedos y las uñas, aquí se ve la línea, casi como dibujado, nada más marcada la diferencia de los dedos. Pero de alguna forma con el forro que se le puso de manera interna le da consistencia a los pies, ¿no? Y aquí, nuevamente, necesita otra estructura donde le dé consistencia a la pierna. Y por eso nos da la impresión de que puede ser piel, pero en realidad no, es papel. Igual se hace un cilindro para darle forma a la musculatura, al volumen de la pierna. Y por encima se le puso la tela. Entonces, estas botellas, les digo, sí es material inédito que les estoy mostrando del registro que se realizó en 2018, ¿no? Aquí vemos otra vez, vamos a la otra mano y vean aquí con detalle otra vez, las uñas están prácticamente como el cuadrito dibujado, nada más. Se repite esta técnica, digamos, de los dedos con material más grueso para darle consistencia y aquí se ve otra vez la tela, no hay pierde, no hay duda de que es, pues obviamente se repitió la solución, ¿no? Ahora aquí les voy a mostrar, porque bueno, desde luego, si es un relicario se quiere saber dónde están las reliquias, qué tipo de reliquias contiene. Bueno, se tratan de osamentas. En particular, la extracción de mártires de catacumba tiene que ver con las osamentas que estaban en las catacumbas. Ahorita vamos a ver una diapositiva, pero entonces, ¿dónde están los huesos, no? Pues ahí están los huesos. Esa es parte de las radiografías que se tomaron en esa ocasión y es más o menos, aquí está el brazo, viene siendo esta parte de aquí da la curva, digamos, de la mano, y es esta parte de aquí, ¿no? Traté de más o menos que empataran la fotografía con la radiografía, pero aquí está, ¿no? ¿Dónde están los huesos del relicario? Pues adentro. En general se conservan sobre todo lo que son las manos, los huesos largos de las piernas, los brazos y las falanges de las manos y de los pies se conservan prácticamente en su sitio, fueron colocados de manera anatómica. Pero en la zona del pecho se concentró sobre todo los huesos de la columna y algunas costillas en una como bolsita en la parte del pecho y no están acomodados anatómicamente. Entonces esta radiografía nos permite ver pues justo toda la parte interna de los alambres, los alfileres. Aquí vean por ejemplo los alfileres antiguos que hacen que está prendido y se sostengan pues todos estos pliegues. O sea, piensen que esto pues no le pusieron, digamos, ¿qué será? Se me ocurre pegamento, digamos, pensemos, uno lo haría con resistol, qué sé yo, ¿no? Para que quede así tieso y se quede los pliegues en su lugar. Pues no, todos estos pliegues se utilizaron, están sostenidos por una cantidad de alfileres o de manera interna, pues los alambres para ensamblar y darle forma, que no se movieran, que es lo que debemos de entender, que este relicario debe tener los huesos inmóviles, o sea, toda la estructura debe de estar inmóvil porque si no se destruye, ¿no? Al final es quebradizo, como ya vimos en la mano, que ya tiene un faltante. Entonces, necesita toda esta estructura interna para consolidar los huesos y toda la vestimenta. Entonces, vamos otra vez. Aquí, a ojo, digamos, si es posible, si uno ya está buscando los huesos, pues aquí es posible ver que hay algo allá adentro, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Pues ahí están los huesos. Entonces aquí se ve, digamos, sería esta parte de este pie, y aquí están algunas falanges, y aquí está el hueso, ¿no? Otra vez ven, es posible ver dónde está, ven cómo está prendido lo que es la calza con el pie, pues está prendido así, tan sencillo como unos alfileres, no está pegado, y bueno, se ven el resto de los alambres que le dan forma a toda la estructura interna, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa se dice de San Hermián? Bueno, se dice que fue un regalo. En realidad, eso nos lleva a pensar en realidad cómo es el proceso de donaciones. En realidad es una donación, lo que, digamos, la palabra adecuada. Entonces, la reliquia fue solicitada por, y lo subrayo, fue solicitada por José Ana Gómez de Portugal. Por lo tanto, es una donación por parte de Pío VI. Ahí hay un error, perdón. Entonces, el proceso, bueno, me voy a seguir a la siguiente diapositiva para explicarles qué es esto, ¿no? A partir de los ejemplos que he estado analizando, que son casi 75 relicarios de esta tipología que representa un mártir de catacumba en México con diferentes técnicas,
me di cuenta que en realidad habría que entender esto como un proceso de circulación, es decir, circulan las reliquias de santos, de mártires de Catacumba hacia México, cómo se reciben, y es todo un proceso, es decir, no se puede entender como que yo lo pido y me lo da el Papa, no, es mucho más complejo de eso, pensando simplemente en la distancia que implicaría el traslado de una pieza desde Roma hasta México en general, ¿no? Entonces el proceso, aquí resumí, digamos, los pasos porque son más, pero bueno, empezamos que requiere de una petición con un emisario, es decir, no siempre el peticionario va a Roma, o sea, pensemos la complejidad de la circulación, digamos, del traslado, de los viajes en barco, que implicaba ir a Europa, y no solamente es que llegaras a Cádiz y ya llegabas, ahí solucionabas todo, ¿no? Pues te tenías que desplazar por todo el territorio europeo en carreta y demás, y todo eso implica gastos, ¿no? Entonces, sí, eso es lo principal. La primera condición para un peticionario es que debe de ser alguien de la sociedad, alguien de la élite local. Por lo general es así, porque implica una misión, pensemos en términos como los términos que utilizamos ahora, pues requiere de viáticos, ¿no? Requiere gastos de viaje y de comida, digamos, y de hospedaje, ¿no? Y seguramente tendrás que llegar a dar regalos a Roma, no puedes llegar a Roma sin regalos, ¿no? Entonces es una misión diplomática prácticamente, una misión diplomática que requiere una inversión muy fuerte. Entonces el peticionario de entrada debe tener un dinero, una fortuna para hacerse cargo de esta misión. En general no va él, de hecho tengo, bueno, algunos casos son gente del alto clero, de alguna, por ejemplo, en la Catedral de Morelia, pero en general el peticionario se queda aquí en su localidad y tiene a alguien que se encarga de esta misión, ¿no? Entonces, tiene que ser alguien de confianza que le va a dar el dinero para realizar esa misión. O, en este caso, hay un intermediario en Roma que se va a hacer cargo de toda la gestión en la corte papal. Pensemos que no es de que uno llega al Vaticano y así como que toque quiere un relicario, quiere un mártir de Catacumba. Claro que no. Hay que saber moverse en la corte de Roma, ¿no? Que no es cualquier cosa. Después, bueno, ya que se hace la petición, pues se procede a la extracción de la osamenta en la catacumba. Bueno, pareciera que es obtenerla, cualquier cosa podía tardarse, parece como 6 meses, a veces les daban alguna reliquia que había sido extraída con anticipación. Entonces, eso no sabemos cómo funcionaba del todo, ¿no? Pero bueno, se obtiene la reliquia, se da la donación con la auténtica, es decir, se da como un certificado, un documento, en el que se asienta el nombre de la catacumba, quién lo está solicitando y en qué fecha se dio. Después se da el proceso de traslación, es decir, mover ese objeto desde Roma hacia su destino. Y en esto pensemos que hay bueno, aquí les digo, lo resumí, pero bueno, pensemos que hay un paso aquí importante, es decir, el emisario, como sea, el encargado de esta misión, le dan probablemente una caja, bueno, creo yo que se daban como en cajas como de cartón, con papel forrado. Te dan una caja con la osamenta del mártir. ¿Qué haces con ello? Ni modo que te lo regreses así. O sea, yo creo que en Roma, que es un tema que no está muy estudiado, era un gran productor de relicarios, desde pequeños medallones hasta este tipo de relicario. Entonces, hacia 1770, bueno, ahorita lo vemos, supongo que Gómez de Portugal mandó una cantidad, era una misión que contaba con un buen fondo, digamos, para invertirlo, y supongo que las mismas autoridades en Roma, el vicario les ha de haber sugerido, ¿no?, que esta era una posibilidad, tanto regresar con los huesos, porque si hay casos en urnas de bronce, podría ser, de bronce dorado, o esta tipología de relicario que estaba como surgiendo en ese momento, ¿no? Obviamente al tener los recursos, pues seguramente que optó por esa opción, ¿no? Perdona, Gabriela, simplemente porque hay algunos términos que ahora has introducido y que tal vez conviene aclarar un poquito para nuestro público. Uno, el de catacumba. Hay que recordar que en el siglo XVI se redescubren las catacumbas, esto es, los cementerios en donde se supone que están enterrados los antiguos cristianos, las víctimas de las primeras persecuciones del cristianismo hasta los años iniciales del siglo IV. Hay que acordarse que hasta antes de 312, 313 el cristianismo era religión prohibida en el Imperio Romano. Pues bien, cuando se reencuentran estos cementerios, pues se estima que todos aquellos que están ahí enterrados
son mártires. Por eso es que Gabriela ha estado usando el término automáticamente de mártir de Catatumba, pues para referirse a todos estos personajes que son la fuente de todas estas reliquias y relicarios. Sí, y justo, bueno, adelanto esta diapositiva para justo complementar tu observación. Y bueno, finalmente estas son las catacumbas, que son estos túneles que están de manera, bueno, subterránea en la ciudad de Roma, donde se sepultaron a los mártires. Y estos lóculos, estos como huecos que están aquí, pues, aquí es donde se depositaban aquí está tapada, por ejemplo. Entonces, lo que hacían al ingresar a las catacumbas era encontrar los símbolos que son estos, que estuvieran pintados o marcados en alguna parte. Ya descubrían esto y encontraban adentro las osamentas. Ahora, no siempre se encontraba todo, digamos, las osamentas también se pueden deteriorar, o sea, en algunos casos se pulverizaban. Varía el estado de conservación, pero bueno, el asunto es que se extraían, y el término es este, ¿no? Es extracción de la osamenta. Y cuando nos referimos a mártires de Catacume, efectivamente nos referimos a estos osamentas que son extraídas de estos sitios exclusivamente, ¿no? Y entonces buscaban que tuvieran cualquiera de estos símbolos o que tuviera una redoma, que es como esta, como copa, en donde se supone se encontraba, había recogido la sangre derramada del mártir, que es justo la que tiene a San Hermión. Entonces, bueno, voy para atrás. Ok. Entonces, ya que estamos justo en las catacumbas, bueno, la catacumba donde fue extraído San Hermión está en el cementerio de Santa Ciriaca, se extrajo el 19 de diciembre de 1789. La donación, vean las fechas, que tampoco era un trámite que durara, o sea, pensemos de verdad que estamos en la corte del Papa, donde no es el único asunto que se trata, y hay muchas donaciones, solicitudes de donación, ¿no? Entonces, la donación se realiza en 1790, y en la auténtica, que es de donde se extrae esta información, se aclara que se entregó un relicario ricamente vestido y colocado en una hermosa urna con vidrieras. Entonces es justamente lo que vemos, es un relicario, es la representación de San Hermión, que si algo tiene y lo distingue, pues es el ropaje que tiene, ¿no? Finalmente, vean, se extrae en el 89, se dona en el 90 y llega hasta el 21 de mayo de 1791, ¿no? El peticionario, pues, José Ana Gómez de Portugal. El intermediario, pues, es su amigo de la infancia, el jesuita Pedro José Márquez. Y lo que es muy importante marcar es que Gómez de Portugal tenía muy claro qué era lo que quería, y pidió de manera explícita un cuerpo íntegro de algún santo mártir con su propio nombre. Esto es importante porque pensemos que en las catacumbas, en algunos casos, como podían tener símbolos, la palma del martirio, la paloma y tal, en algunos casos sí tenía la inscripción con el nombre del mártir, en otros no. Lo que hizo la solución para no despreciar, digamos, el valor de ninguna osamenta es que en el caso de que carecieran de nombre, se realizaba una ceremonia de la cual no se tiene detalle, solamente hablan que eran santos bautizados y se les ponía un nombre, como que tuviera que ver con alguna virtud. Entonces, Santa Faustina, San Pacífico, ¿no? Que tiene que hacer una alusión, pues obviamente, a la paz. Es decir, se utilizan ese tipo de nombres y son los que son bautizados. Y ello significa que nos vamos a encontrar a igual Fausto, San Pacífico, San Plácido. Puede haber muchos San Plácidos justo por eso, porque son nombres recurrentes, digamos, en el repertorio, digamos, de nombres utilizados para bautizar este tipo de mártires que carecían de nombre. Ello significa... Perdón, por ahí quería yo comentar, pues, un ejemplo muy bello de esa práctica. Lo menciona Philippe Boutry en un artículo ya viejito del año 1979, en que la Congregación de Sagradas Reliquias, a la petición de un capellán francés de una prisión, pues le entregan a una santa a la cual bautizan como Santa Paciencia, lo cual, pues, llevarle a unos presos a Santa Paciencia, pues bueno, evidentemente al capellán no le cayó muy bien la ironía y terminó donándola a un convento de religiosas, que seguramente aprovecharían mejor esa virtud.
Pues a todos nos haría falta una de esas, oye, pero bueno, bueno, entonces, ¿yo qué iba a decir? Ah, sí, al ser santos también mártires que no tenían nombre, y aunque lo tuvieran, o sea, vean las condiciones en las que están sepultados en estos túneles. No hay nada de información, por lo tanto, no hay, y eso tiene que ver con otro de los dichos, me regreso, bueno, ahorita sale, que no tienen la geografía, es decir, no sabemos nada de ellos porque algunos ni siquiera tienen nombre, ¿no? Y eso hay que tenerlo como muy, muy en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que Gómez de Portugal tenía una idea muy clara de lo que estaba pidiendo y así lo pidió y así se empeñó y patrocinó, que eso también yo creo que sí es importante, patrocinó una empresa de estas características que ha de haber sido muy costosa porque imaginen solamente este viaje. O sea, a nosotros nos parece, pues sí, voy a Roma, pues sí, va el avión. No, pensemos en la época cómo era el viaje. Era vía marítima, vía terrestre, en carreta. Entonces salió desde, bueno, de Roma, del puerto de Civitavecchia, después llegó a Cádiz, y de Cádiz, pues, hasta Veracruz, y de Veracruz a Lagos de Moreno. Entonces no es cualquier empresa, y además piensen en el sistema de embalaje ahora que están, digamos, los museos. Yo siempre me trato de imaginar cómo lo envolvieron, cómo lo cubrieron para que llegara a la urna completa, el cuerpo sin ningún, nada quebrado, las vidrieras completas, o sea, ¿cómo hicieron para trasladar eso? Pensemos que eso se bajaba del barco, para llegar a Veracruz, pues más bien desembarcaban en San Juan de Ulúa y ahí en pequeños barquitas, o lanchas más bien, bajaban toda la mercancía para llegar a Veracruz y todavía hasta Lagos. O sea, realmente es una empresa bastante complicada. Y bueno, a partir de la documentación se dice que llegó hasta Lagos en andas, que traté de buscar una imagen, digamos, en estas litografías, pues en algo así parecido llegó la urna de San Hermión. Entonces realmente es una empresa bastante tardada, compleja y pues muy cara, ¿no? Y con muchas ganas efectivamente de donar, privilegiar a la población con una reliquia de estas características, ¿no? Ahora, es muy importante pensar que San Hermión pertenece, por otra parte, a una producción de este tipo de relicario. Quien ha estudiado esta variante es el arqueólogo Cristiano Massimiliano Ghilardi. Él trabaja en Roma y él ha identificado que este tipo de relicarios se empezó a producir hasta hacia 1770. Él ha identificado de este lote como 40 y tantas piezas en Roma, en Roma, en Italia. Ha encontrado diferentes ejemplares. Esta es la urna con la que debió de haber salido normalmente, digo, más bien, hay diferentes urnas, la de San Hermión es otra, creo que es un poco más ostentosa, más cara por su manufactura, pero en muchos documentos de auténticas de este tipo de relicario mencionan que se entregó en una caja, nos dicen roja, ay, no me acuerdo la palabra, pero bueno, es esta caja como roja, como color ocre, más bien, y que se caracteriza justo por tener las patas así como en forma de garra, este color rojo. Y si nosotros nos fijamos, en realidad, pues son como si, se nota que son realizados o producidos del mismo taller con una misma intención de que tengan la vestimenta con las mismas características. De hecho, vean aquí, ya que vimos el acercamiento de San Hermión, pues se ve esta misma, es más oscura, digamos, la estructura de papel que tiene ahí. Y hay dos variantes, ¿no? Para los varones se les viste con esta forma, como es el caso de San Hermión, que tiene el traje, digamos, de militar, y en el caso de las mujeres se les viste con como túnica rosa con la túnica de trasera, perdón, azul. Entonces, bueno, eso es importante que Massimiliano se quien ha identificado este lote, esta producción a la cual pertenece San Hermión, y en el caso de México se conservan 6 ejemplares de este lote. Dos están en la Catedral de Cuernavaca, que no es su lugar digamos, de origen, ahorita están ahí, en la iglesia de San Francisco de Pachuca, en la Catedral de Guanajuato, en la Catedral de Morelia y el de San Hermión, ¿no? Y aquí están estos ejemplares. Es Santa Faustina, aquí está, entonces vean otra vez esta
cómo ha envejecido, digamos, cómo han envejecido los materiales, que se volvió la tela un poco quebradiza, y como está casi pegada al hueso, pues por eso se ve así como que igual da esta sensación de que parece que sí es una momia, ¿no? Pero aquí vean, por eso se ven, quedan expuestos los huesos, porque ya se quebró la tela. Y aquí es también muy claro, parece como que está pelado, digamos, ¿no? Y se ve aquí perfecto, otra vez, la urdimbre de la tela, ¿no? De la seda. Este lote de Cuernavaca fue restaurado y bueno, así es como están expuestos ahorita. Y este es el de Morelia, que también vean, es la misma producción en todos los detalles, ¿no? La colchoneta, las almohadones, todo, cómo está colocado. Cambia aquí en este caso, pues un poquito la posición de la mano, puede cambiar, pero bueno, en general es el mismo lote. Ahora, también se dice que, bueno, claro, por la vestimenta, pues es un soldado romano y se trata de buscar, digamos, el nombre de San Hermión en los martirologios o los calendarios, o sea, forzosamente. Y lo que hay que entender, les digo, sí, es que de estos mártires no hay datos biográficos, no hay geografía, no hay nada, porque son osamentas que se están extrayendo, digamos, de las catacumbas así sin más, porque eran miles de huesos ahí en las catacumbas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el hecho? Pues representa un modelo de santidad en realidad, perdón, está repetido ahí, que recuerda al soldado de Cristo. ¿Y qué es? Pues son estas personas que debían digamos, los santos tienen que ser capaces de tener armas, pues, para defenderse del mundo, y para ello tienen a las virtudes, ¿no? Finalmente tienen la armadura como una esperanza de la salvación, porque es gente virtuosa, ¿no? Y nosotros sí vemos aquí está, ¿no? El caballero cristiano pues tiene pues a las virtudes que están aquí, ¿a cuáles son las que deben ser? Las está pisando. Pues aquí están la ira, la gula, la avaricia, la soberbia, la lujuria, la envidia y... La asidia son los 7 pecados capitales. Ahí está. Entonces, esa es la lucha justamente, ¿no? De qué es lo que deben ser, cómo deben de fortalecerse para ser justo, pues santos, ¿no? Y si nosotros vemos esto, pues justamente es San Hermión vestido, explica de alguna forma por qué esta vestimenta, más que fuera realmente un soldado que luchara contra los romanos, no, es una alegoría, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahí si me permites completar un detallito. Es que además en Lagos de Moreno se ha construido realmente toda una leyenda en torno a su traje, a su condición de soldado. Y la podemos encontrar entre nuestro público. A lo mejor alguien se pregunte por qué es que hemos pasado de ayer de la etnografía a una historia que nos lleva al siglo XVIII e incluso hasta los primeros siglos de la historia del cristianismo. Pero es que hay que tener presente que las leyendas en torno a San Hermión, lo que se dice ahora sobre el relicario, en realidad están circulando en blogs, en internet, en la radio, de manera virtual. Esto es muy de actualidad por los medios de comunicación contemporáneos, incluso en redes sociales. Y pues bien, ¿qué es lo que se ha ido agregando a la vida de San Hermión completamente, vaya, sin fuentes de la época, desde luego? Pues básicamente lo han hecho compañero de San Sebastián, el otro santo mártir que habría sido soldado y que además fue uno de los patronos de la ciudad de Lagos de Moreno en sus orígenes, que él sí está también asociado a las persecuciones de tiempos de Diocleciano, e incluso una de las versiones más completas que se difundió en Radio UDG en 2013 iba acompañada de una historia romántica muy bella. Había sido originalmente un pagano que se convierte al cristianismo gracias al amor de una bella romana, anónima desde luego. Pues bien, esto para simplemente completar todas esas construcciones, bueno, para ilustrar, mejor dicho, todas esas construcciones que han ido llenando esos vacíos informativos que nos decía Gabriel al inicio. Y sí, yo creo que eso lo explica un poco que, claro, hay una necesidad de saber estos mártires protectores de qué son, pues, o sea, uno entiende esta necesidad de la población de, si no tengo datos de dónde, necesitamos detalles de la vida y no los tenemos, pues es natural que digamos, se improvise un poco y se vaya construyendo de manera, ahora sí que se vaya pasando la voz, pues, de generación en generación, pues uno llena esos huecos, es natural, es entendible el proceso,
Pero bueno, el asunto es que tampoco pasa nada si no sabemos nada de San Hermión. Lo que importa es dar por sentado que son huesos de un mártir de Catacumba y que es un santo. Y eso, en teoría, tendrá que ser argumento suficiente para tranquilizar, digamos, esta necesidad de inventarle una vida que, pues, es eso, va a ser un invento, ¿no? Va a ser una creación, una reconstrucción de algo, pero que no tiene que ver con hechos históricos, que eso también es, digamos, no hay una geografía determinada, ¿no? Entonces, bueno, sería este asunto. Bueno, es un poquito lo que venimos resumiendo, ya nos adelantamos un poco, pero venía a cuento decirlo así. Entonces, y aquí confirmar otra vez, bueno, responden este tipo de extracción de mártires de Catacumba, pues eso, unos tienen nombre propio y así se les conoce y está reconocido por la iglesia, son santos mártires con nombre propio y otros son santos bautizados, así se les llama y así se reconoce y así se hacían ceremonias específicas para hacerlo, ¿no? O sea, no estamos hablando mal de nada, está así determinado y es parte del proceso de extracción, ¿no? Entonces son detalles que hay que tener en consideración y que así es y digamos, no debería de inquietar que no hubiera otra información, digamos, ¿no? Ahora que mencionabas el asunto de la búsqueda en los martirologios, en los santorales, pues uno podría suponer inclusive que la fecha de la llegada del relicario a Lagos de Moreno, el 21 de mayo, puede que haya tenido algo que ver con los Acta Sanctorum, precisamente la colección más amplia que se haya podido realizar por parte de los jesuitas de biografías de mártires, que desde luego terminó incompleta, la fueron haciendo conforme iban avanzando a lo largo del año, y se quedaron como en el tomo de noviembre, bueno, en uno de los tomos de noviembre. Pues precisamente en el tomo 5 del mes de mayo aparece lo más parecido que pueda haber a una mención de alguien con el nombre Hermión, pero en realidad dice Hermias. Hermias, conocido entre los alejandrinos como Hermión, y está referido a es una mención simplemente de un santo mártir confesor perseguido por el arrianismo en Egipto, pero, y ahora que mencionas el asunto de que murió supuestamente en 303 durante las persecuciones de Diocleciano, el problema es que esa mención en realidad es de una generación posterior, porque el arrianismo, el conflicto empieza en 320. Pero esto para decir que ya en la época se hacía todo el esfuerzo por tratar de encontrar por alguna vía, se hacía el intento de construir una biografía, y se usaban entonces medios muy eruditos. La Sociedad de Lagos de Moreno simplemente improvisado por otros medios y lo difunde, insisto, ahora en medios electrónicos. Sí, además debo de decir, bueno, a ti que te encanta lo de redes sociales y todo, me llamó la atención que inclusive San Hermión ya tiene su página de Wikipedia. Entonces, sí, eso fue muy interesante ver que ya está San Hermión y que incluye además la información del trabajo que se hizo en el INA en 2018. Entonces, sí, fue muy interesante que ya tenemos a San Hermión en Wikipedia, por cierto, ¿no? Pero bueno, esa es una anécdota. Bueno, esta lámina ya la expliqué. Bueno, el otro dicho, ¿no? Que en el momento de la recepción se padecía de cólera y bueno, pues no hay evidencias de ello y sobre eso David va a comentar algo más bien. Sí, la cuestión del cólera, yo la verdad la primera vez, vaya, la mención más antigua que he encontrado al respecto es el periódico El Informador, El Informador de Guadalajara. Es una nota del año 1978. El primer milagro del relicario habría sido que a su llegada se habría calmado una epidemia, gracias a que la población de la Villa de Lagos pues lo habría recibido casi como verdaderos ninivitas, así en pleno acto penitencial. Pero hay que tener presente que el relicario en realidad llegó en 1791 y pues lo que sabemos de la epidemia de cólera es que el cólera empezó a difundirse en 1830 por el mundo y no llega a México sino hasta julio de 1833. Y sobre esto incluso hay trabajos de un historiador que es mi homónimo, por cierto, el doctor David Carvajal López, pero que trabaja en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en Guadalajara, que pueden dar incluso los datos del número de fallecidos en diversas regiones de Jalisco. Ok.
Y bueno, por último, pues aprovechar la oportunidad para mostrarles estas dos imágenes que hablan de la promoción del culto a San Hermión, ¿no? De la novena de San Hermión. Bueno, ¿cuál es la función de una novena? Pues justo promover la devoción a un santo en particular. En este caso, pues está dedicado evidentemente a San Hermión. Y de esta novena solamente se conservan 3 ejemplares, así que si por ahí alguien conserva alguna, nos lo da a conocer para sumarla, pero es bastante sorprendente pues que se conserven tan pocas. Y bueno, la Misiones obviamente tiene unas oraciones pues para promover la devoción, y la otra que es muy importante pues es este grabado, que es una reproducción, es un retrato, de alguna manera, una vera efigie del cuerpo de San Hermión, donde está justamente la urna que todavía está expuesta y tiene todos los elementos. ¿Por qué le llamo retrato? Pues que si nosotros lo viéramos, o sea, que si yo hubiera puesto la otra fotografía, pues es tal cual, ¿no? Está sobre la colchoneta con la espada, el basanguinis que aquí está, las almohadones, la palma, el casco, es decir, es una verdadera retrato del relicario en el interior de la urna, cómo está expuesto. Y aquí abajo, bueno, aquí da la información sintetizada, ¿no? Una cartela fue extraído del cementerio de Santa Ciriaca, se trajo de Roma el año de 1790, devoción del bachiller don José Ana Gómez de Portugal, y se venera en la parroquia de Santa María de los Lagos. Entonces, bueno, con esta imagen concluyo, y que es una imagen que, bueno, ha sido reproducida, sí, pero bueno, ya localizamos dónde está la original, y esta sí es como también de las cosas novedosas, ¿no? Que la puedan ver así, pues en este tamaño así grande, expuesta, y bueno, es una parte de una colección particular que afortunadamente todavía se conserva, y solamente de momento hemos encontrado esta reproducción. Así que si por ahí alguien en algún devocionario se lo encuentra, pues le avisan al doctor Carvajal para que lo sumemos a los hallazgos de esta interesante e importante relicario que conservan a bien, y debo decirlo, que es el mejor conservado de este lote de 6 piezas, es el relicario mejor conservado en México. Entonces tienen Lagos, y por eso hice el estudio allá, porque pues es el más bonito, que no me oigan los demás párrocos, pero sí es el mejor conservado y el rostro más bonito, creo, que tienen. Entonces, bueno, pues eso sería todo. Dejo de compartir, ok, ahí está ya. Pues muchísimas gracias, Gabriela. Y pues ahora abrimos el espacio para que haya preguntas y comentarios. Nos pregunta Isidro Sarkis Ursúa, ¿tiene alguna relación Hermione de Éfeso, hija de San Felipe el Diácono? Me temo que no, salvo que tú me digas otra cosa, Gabriela. No, pues es justo lo que veníamos como reiterando, ¿no? Que no hay manera de... O sea, hay manera de inventarles muchas cosas, pero en realidad no, no hay nada especial que decir, no. No sé si alguien más quiera intervenir. También podemos abrir los micrófonos, aprovechando que parece que hoy no tuvimos ninguna incursión inesperada. Excelente presentación. El relicario es una obra de arte, nos dicen, creo que desde Tlaxcala. Sí, yo creo que, bueno, como reiterando un poco, que me da gusto que ya lo vean efectivamente como una obra de arte. Si ya lo ven como una obra de arte, es que ya no lo debemos. Yo creo que ya después de los estudios que ha realizado el INAH, yo creo que ya no viene a cuento, digamos, de ninguna forma decir que es un cuerpo incorrupto. Yo creo que ya hay mucho trabajo científico detrás, para que efectivamente se entienda que es un relicario. Finalmente eso es un relicario que contiene la osamenta de San Hermión. Y me da mucho gusto que sí ya se entienda que es eso, ¿no? Es un relicario y es una escultura y muchas cosas más. Están llegando varias felicitaciones, y también de Gabriela Arreola. Los estudios revelaron el por qué el relicario está
tan bien conservado? Pues porque no lo han movido. Yo considero que en realidad, o sea, pensemos que si ya la tela se va deshidratando también, o sea, sí, también se deshidrata, tiene un efecto de, pues envejecen los materiales, ¿no? Yo supongo que es porque no lo han movido, no tiene la luz. Es que también hay muchos factores que determinan que una obra quede afectada, ¿no? La manipulación. Por ejemplo, en el caso de Pachuca, yo creo que sí tiene los focos adentro, que ese es un elemento muy dañino. Los focos que iluminan el relicario, pues imaginan que tienen un foco en una tela, pues se va a quemar el color por lo menos, ¿no? Entonces, eso ha, digamos, determinado que se decolore también la tela, la seda, el color de la piel. En realidad nosotros vemos estos relicarios cómo han envejecido a través del tiempo, cómo era el color de su piel en el momento de la donación, cuando se terminaban las obras, pues realmente no tenemos idea, ¿no? Pero bueno, así han envejecido estos materiales y porque es mejor conservar, no, bueno, en general no lo sé, yo supongo que es porque no se ha manipulado tanto. En realidad supongo que es eso, las luces. Yo creo que otro elemento, y por qué también yo me dedico a este tema, es como tratar de ver cómo se debe de manipular, que no cualquiera puede llegar con el trapito, digamos, por mucho que sea una buena intención, de quitarle el polvo, pues llegar con el trapito húmedo y limpiarle, o meterle la aspiradora, que sí hay casos de que le metan la aspiradora al relicario, pues no, justo por la delicadeza de los materiales, y por eso el video que se hizo de promover que se debe de limpiar con un restaurador, y se limpió con una brocha, ¿no? Para nada más retirarle la capa de superficial de polvo, ¿no? Entonces, yo creo que son estos factores, entre menos se muevan, menos se manipulen, menos se limpien. A veces creo que es preferible que le dejen la capa de polvo, si no entra un restaurador, porque si no, pues sí, con una buena intención, pues le meten el trapito o el plumero, o sea, con lo que se limpiaban antes los objetos religiosos, pues métanle el plumero ahí, pues ya se quebró, ¿no? Pues yo creo que es eso, porque no le han metido ni focos y lo han tratado con cuidado, a pesar de que sé que se ha sacado, ha sido sacado en procesiones, pues ha sido suerte, no lo sé, o sea, bueno, toda esta respuesta larga, no lo sé porque es el mejor conservado, pero supongo que no esté expuesta a la manipulación será una, sin duda, ¿no? Y el cuidado de la limpieza, que no sea tan agresiva, ¿no? Nos pregunta eh, Marina Elizabeth, ¿se podría rastrear cómo comenzó la difusión de la historia sobre el enamoramiento de San Hermión? Ah, bueno, esa es más bien, esa me toca más bien a mí. Eh, bueno, de poderse, efectivamente se puede, a partir de notas de prensa y desde luego de recurrir de una manera sistemática a algo que yo no he hecho, las entrevistas, a la historia oral, para ver hasta qué punto efectivamente es algo que está realmente repitiéndose en la sociedad de Lagos de Moreno. Yo solamente lo he encontrado en una nota de prensa y en un programa de radio. Hay agradecimientos de la maestra Irma Estela Guerra Márquez. Marina Elizabeth reacciona, no, que se haga con restauradores capacitados, no vayamos a tener en Lagos un eche homo. Sí, no, por eso, justo parte de hacer ese video que se hizo fue promover de alguna forma y en algún momento, pues, lo que pasa es que tratar de catalogar y de registrar, digamos, como el estudio que se hizo con San Hermión en los 6 casos, pues implica, pues, recursos económicos, ¿no? Entonces, la idea es promover de alguna forma que estas piezas, uno, son delicadas. Creo que poco a poco este tipo de conferencias algo permitirán porque circulan mucho por internet, ¿no? En redes sociales. Entonces yo creo que estamos de alguna forma promoviendo que vean cómo se debe de hacer y que efectivamente no queremos un eche homo en Lagos, ¿no? Ni en ese ni en los otros que quedan. Debemos de conservarlos y sin duda este trabajo, yo creo que lo más importante es cómo lograr que el trabajo académico no quede tan académico en las páginas de trabajos donde se muestran las bibliotecas, qué sé yo, sino pasar a la difusión. Y yo creo que estas conferencias sin duda son las que, pues es nuestra herramienta en realidad para compartir los avances realizados y aclarar ciertos términos y difundir el trabajo que se hace, ¿no? Isidro Sarkis Ursúa nos pregunta, ¿qué otras hazañas posteriores le adjudica la Iglesia y los feligreses a San Hermión, además del fin de la peste?
No sé, David, a ver. Bueno, por lo que toca a la feligresía, hay que decir que quienes conocen el altar en donde se encuentra colocado el relicario, notarán que tiene exvotos chiquitos, pero tiene varios agradecimientos. Yo no he visto si alguien se ha ocupado de almacenarlos, he visto que van cambiando cada cierto tiempo y sería cuestión, es algo que en efecto no podemos responder de manera detallada, pero que sí que está presente, es decir, San Hermión tiene devoción popular en nuestros días y por lo mismo nunca han faltado quienes van a agradecerle los favores recibidos. E incluso quienes ya somos de cierta edad en adelante, recordamos que era muy común que en los periódicos aparecieran los anuncios de agradezco a tal santo, imagen, virgen por un milagro recibido. Pues bueno, San Hermión tuvo dos, pero no mencionan, la inserción en el periódico no mencionaba exactamente qué cosas estaba agradeciendo. En ese sentido, sabemos que se le adjudican milagros y hazañas, sin duda, pero no hemos hecho un recuento verdaderamente preciso de cuáles. La maestra, la doctora Irma Guerra nos dice, felicidades maestra y doctor por tan buen trabajo de ese relicario maravilloso. ¿Dónde se consultan los estudios que realizaron? Esa es una muy buena pregunta, Gabriela. Sí, bueno, de momento hay solamente un resultado, es el video, el boletín de Lina que hizo, que está en YouTube. De momento ahí muestra el trabajo que se realizó y está diseñado el proyecto de un libro donde cada uno de los participantes, o sea, está Maximiliano Aguilar, que es el especialista en este tipo de relicarios, el radiólogo, una antropóloga física, la restauradora, las personas encargadas de hacer el estudio del levantamiento en tercera dimensión y fotogrametría también participan. Es decir, bueno, está el doctor David, estoy yo hablando de toda la historia de donación de San Hermión y está un poco todavía en proceso ese libro. Faltan algunos artículos, pero bueno, la idea es terminar ese libro para su publicación. Está en proceso muy avanzado. Bueno, las condiciones actuales también marcarán un poco esos plazos editoriales en un momento dado, pero todos tenemos ahora sí que fe en que los resultados se publicarán dentro de un plazo razonable. Nos dice de nuevo la doctora Eva, se me hizo también muy interesante. En el campo del patrimonio siempre nos encontramos ante este tipo de situaciones donde los hechos científicos producto de la investigación se contraponen con la memoria colectiva y la importancia que algo adquirió para la gente a lo largo de los años y de los siglos. Pues, no sé si quieres, bueno, y una felicitación también de Isidro Sartis. No sé pues si... Bueno, básicamente es eso. Yo creo que el problema del trabajo académico es ese, ¿no? Cómo filtrarlo, digamos, a la comunidad, a los guías de turista. Y este es el trabajo, digamos, que uno tiene que elaborar, digamos, son los recursos con los que uno cuenta. Pues hacer como que se vaya haciendo como Vox Populi, ¿no? Así como se dijo que era un cuerpo momificado, pues no pasa, se dicen, ahora ya sabemos que está hecho de tela y es particularmente seda europea. Yo creo que sustituye palabras y además estamos hablando de eso, no le quita nada, digamos, a la presencia religiosa, digamos, que tiene como objeto religioso que tiene, ni la devoción ni nada. Entonces, en lugar de decir que es un cuerpo momificado, pues es un cuerpo hecho, una escultura hecha con seda. Pero yo creo que ese es el trabajo que nos toca hacer, pues poco a poco, con esos trabajos que además se difunden en YouTube, que eso también es un recurso que debemos de aprovechar más, ¿no? Y que se comparte en redes sociales de una manera inimaginable últimamente, ¿no? Pues muchas gracias, Gabriela, muchas gracias a nuestros participantes por haberse quedado todo este tiempo.